Bueno, seguimos avanzando en un tema que abordamos la semana pasada. A raíz de una denuncia de la Intersocial Feminista, Fiscalía ordenó una investigación al fiscal Raúl Iglesias, luego de que este archivara alrededor de 300 casos a pocos días de asumir en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Para dialogar sobre este tema, pero también sobre la situación que atraviesa el país en cuanto a violencia basada en género, es que recibimos hoy a Andrea Atuana, integrante de la Intersocial Feminista. Andrea, bienvenida nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, tuvimos la semana pasada al fiscal, también tuvimos a Williman, ¿no?, el abogado defensor de la víctima de la violación grupal en Cordón, para hablar sobre estos temas. Primero que nada, ¿cómo le llega a la Intersocial la información de que tantos casos iban a ser archivados? Bueno, nos llega justamente por las declaraciones públicas que hace el fiscal de cuarto turno. ¿Qué valoración se hace? Aquí él explicó, ¿no?, que de alguna manera era acceder o sea, ser realistas, ¿no?, que son casos que tienen años, que no hay elementos para seguir investigando, que no quiere decir que sean cerrados definitivamente, pero que también de alguna manera es cortar con falsas expectativas que se le pueden dar a las víctimas, ¿no? Bueno, es un gran tema. Los delitos sexuales siempre fueron muy difíciles de investigar y de probar. También muchos delitos, ¿no? Los de trata, explotación, abuso intrafamiliar. Yo creo que hemos avanzado y que hace años atrás a veces ni siquiera era posible que te tomaran la denuncia, pero hemos avanzado. Y ese avance tiene que ver con el conocimiento, la formación, la especialización, la búsqueda de nuevas metodologías para recabar las pruebas. Entonces, para nosotras es inaceptable que 220 casos se archiven así, ¿no? Porque detrás de cada una de esas denuncias hay denuncias de abusos sexuales, hay denuncias muy graves donde las personas realmente lo que quieren no es que se les conteste acá no se puede hacer nada, sino que haya personal calificado para buscar donde no hay, ¿no? Para poder dirigir esa investigación. A veces se archiva porque hay una pericia forense que dice que no encuentra nada. Muchas veces esa pericia se hace en 40 minutos. Un niño después de un año que vivió un abuso sexual y que lo entrevistan en 40 minutos una persona desconocida, probablemente no diga nada. Entonces ahí hay que seguir trabajando, hay que profundizar, hay que buscar otras formas. Claro, él dice que le preguntamos, si hubiera más recursos, probablemente algunas de estas causas no se archivaban, ¿no? Pero que también es decisión de las autoridades de fiscalía donde, digamos, distribuyen los recursos que hay. Bueno, perfecto, por eso nosotros cuando yo digo que cuando tú archivas 220 causas, algún problema tenés, no lo digo en términos personales, ¿no? Lo digo en términos del sistema. Entonces, nosotras realmente nos indignamos, consideramos que eso es inaceptable y que las cosas tienen que cambiar. ¿Serán más recursos? ¿Será más formación? ¿Más especialización? No lo sé. Ese es un diagnóstico que lo tiene que hacer la propia Fiscalía. ¿O será problema de determinados funcionarios? La estrategia de trabajo que o por lo menos que se explicó por parte del fiscal Iglesias, de, bueno, estos que sí pueden tener una consecuencia a nivel judicial, los trabajamos antes y los que vayan quedando para atrás, bueno, ustedes están solicitando por parte de la Intersocial que quienes se hayan enterado del archivo de su caso puedan asistir. ¿Pero no le parece que sea un camino a seguir, por ejemplo, el poder avanzar con los que sí tienen fundamento para seguirlo haciendo? No, no me parece, porque todos son gravísimos, los que tienen y los que no tienen. Es más, quizás los más graves son los que no tienen poco. Hay que dar la valoración también. Ahora, cuando no tienen poco, ¿corresponde a la víctima aportar las pruebas? Porque esto fue lo que se desprendió de la entrevista con Iglesias. ¿Es la Fiscalía que tiene que investigar? ¿Es la policía que tiene que colaborar con todo eso? La Fiscalía tiene que dirigir la investigación. Quien debe saber qué es lo que se necesita y cómo recabarlo es la Fiscalía. O sea, pero tiene que estar preparada para dirigir una investigación sobre un delito sexual, un abuso intrafamiliar, que es distinto que una red de trata sexual. O sea, es la Fiscalía la que tiene que dirigir la investigación. La víctima es la víctima. ¿Cómo va a saber ella de qué manera aportar las pruebas? Eso realmente está totalmente fuera de lugar. Y si acá tenemos un problema general... ¿Es lo que está pasando? Bueno, nosotros trabajamos muy bien con otras fiscalías, en donde las investigaciones demoran, eso es cierto, o sea, hay un problema de lentitud de la justicia, pero muchas veces lo que sucede es que mientras se demora ese tiempo que se está en investigación o buscando las pruebas, por ejemplo, el niño está protegido,
por qué se le imponen medidas cautelares hasta que se toma la decisión en la Fiscalía. Entonces, a veces la demora de tiempo también juega a favor en el sentido de proteger. Porque si tú archivas un caso de abuso, por ejemplo, de abuso sexual, si es el progenitor el denunciado, inmediatamente se presenta al juzgado de familia a pedir visitas. Entonces tú tenés el riesgo de que un posible abusador tenga visitas con su hijo. Entonces, esto de decir de mejor archivemos, no. Realmente investiguemos en profundidad, porque podemos dejar a un niño en manos de su abusador sexual. Y eso es lo que nosotras decimos no es aceptable. ¿Le consta que dentro de los casos archivados hay casos como los que tú mencionás, por ejemplo, de niños o graves? Bueno, la gran mayoría de las denuncias de violencia sexual en Uruguay están relacionadas con abusos sexuales intrafamiliares, ¿no? Yo no conozco los casos de esa fiscalía, pero bueno, algunos que han trascendido, ¿no? Como la violación del cordón, que no sería este caso concreto, pero sí tenemos muchas llamadas a nuestra organización de víctimas que se preguntan si su caso está dentro de esos archivados, ¿no? O sea que todavía no les llegó la información, por lo menos a muchas personas que nos llaman, que son casos de niñas pequeñas además, de 3, 4 años, que se hace más difícil todavía, porque lo que hay es ese pequeño relato espontáneo, que lo que hay que hacer ahí es validar ese relato con informes de especialistas, ¿no? Que puedan realmente fundamentar por qué ese relato es válido y es veraz. Entonces, no sabemos todavía. Y hay mucha gente muy angustiada. ¿Cómo tomó la Intersocial y tú misma, Andrea, estas declaraciones de Iglesias que realizó aquí, que acusó al fiscal Juan Gómez de ceder ante la presión de la Intersocial justamente ante toda esta situación? Primero, no sé cuál sería esa presión. Bueno, ustedes salieron a denunciar, si no me equivoco, solicitaron una reunión con el fiscal. Pero por eso, ¿a qué le llamamos presión y ceder a esa presión? Porque yo creo que ceder a una presión sería que nosotras hubiéramos ido a decirle al fiscal que saque a este fiscal y el fiscal lo hubiera hecho. O sea, claramente acá no hay ningún indicador que muestre ni que presionamos ni que el fiscal cedió. O sea, nosotros como organización social, como hacen también, por ejemplo, la Asociación de Penalistas, que salieron también a hablar sobre este tema, como tantos otros, lo que hacemos es reclamamos. Cuando vemos una situación que vulnera derechos humanos, salimos a declarar, a denunciar públicamente y a hablar con las autoridades. Eso no es presión, eso es incidencia en políticas públicas y eso es un derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Andrea, ¿cómo ven en general el trabajo que está haciendo Fiscalía en delitos sexuales? Quizá de esta charla se desprende que, bueno, demoran años, están atrasados, sin embargo aumentaron, ¿no?, las imputaciones en el último tiempo por delitos sexuales. Hay seña de un movimiento más intenso. Por supuesto, ¿no? O sea, este cambio del código y que sea la Fiscalía la que empieza a tomar estos casos realmente mejoró mucho lo que es la baja de la impunidad, ¿no? Porque se imputan, se procesan. Nosotros realmente vemos que ha habido un avance, trabajamos muy bien con las fiscalías en general, trabajamos muy coordinadamente con la unidad de víctimas de la Fiscalía, que tiene un rol muy importante para sostener a la víctima en ese proceso. Entonces, sin duda que hay muchas mejoras, se avanza. Hay gente muy especializada, hay fiscales muy especializados en estos temas y el equipo técnico de la unidad de víctimas también. Pero obviamente tenemos problemas. Si tú en una fiscalía tenés 1.500 denuncias, es humanamente imposible que tú puedas diligenciar todo eso rápidamente como se debería hacer. Entonces, por eso tenemos denuncias que demoran años, ¿no? O que demoran 1 año, 2. Entonces, creo que ahí es donde tenemos el problema más grande, ¿no? ¿Con las medidas cautelares está pasando lo mismo? Porque ayer leía una persona que había denunciado ser víctima de violencia por parte de una expareja y que un fiscal no había hecho lo que tendría que haber hecho, además de rotura de tobilleras y demás, hasta que efectivamente asumió otra fiscal el caso y sucedió eso. Digo, ¿están constatando ese tipo de situaciones de poner en riesgo a determinadas personas cuando denuncian? No necesariamente, creo que si no me equivoco estamos hablando del mismo fiscal, ¿no? El que no toma esas medidas. O sea, yo creo que cuando hay una denuncia por desacato, por rompimiento de tobillera, que es muy grave,
antes de que la Fiscalía empezara a actuar, no se tomaban medidas, ¿no? La mujer iba no sé cuántas veces a hacer la denuncia y bueno, eso quedaba ahí. Yo creo que hoy se están tomando esas medidas, justamente, que son medidas de que si tú rompes la tobillera o rompes las medidas cautelares 1, 2, 3 veces, ya tenés que caer en el delito del desacato y ahí tenés que enfrentar la justicia penal. El tema de las medidas cautelares también va por el juzgado de familia especializada, ¿no? Que esos juzgados realmente trabajan muy bien en cuanto a la colocación de estas medidas. Tenemos otros problemas ahí en los juzgados. Andrea, en cuanto a la violación en grupo del cordón, ¿qué valoración desde la Intersocial se está haciendo del manejo que está teniendo este caso? La semana pasada, enganchado a este tema de los casos archivados, también se conoció que el fiscal iba a pedir prisión domiciliaria para los imputados. La sensación que a nosotros nos queda es que el fiscal parece más defensor, un abogado defensor de los agresores, que realmente un fiscal que lo que tiene que hacer es proteger a la víctima y llevar adelante la investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, primero por ir a un programa de radio a permitir que un periodista exprese su posición respecto a esta situación, ¿no? Nosotros escuchamos a un periodista decir que él no considera que haya una violación y durante todo su programa de radio estuvo parado en esa posición, conversando con el fiscal y no hubo ahí un intercambio, un límite, ¿no? Primero que no, creo que no se debería haber ido a un programa de radio a hablar de un caso que está abierto, el fiscal que tiene la investigación a cargo, pero además va a decir y anunciar no una medida de protección a la víctima, sino una medida de menos gravosa, como se dice, para los imputados. Entonces la sensación que a uno le queda es, bueno, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Yo creo que tomar la Fiscalía en 9 días y bajarle, digamos, la prisión preventiva a acusados de un delito tan grave como es la violación en grupo, es una muy mala señal, porque en 9 días es difícil también que tú tengas todos los elementos claros y sin hablar con la víctima ni con la defensa de la víctima como para tomar esa decisión. ¿Se protegió a la víctima? No, realmente... Por lo menos a la denunciante. Este es un caso tremendo, que también me parece que es una señal horrible para otras posibles víctimas. No solamente no se protegió, sino que se permitió o se generó que se dijera cualquier cosa de la víctima, que se la acosara. Ahí ya estoy hablando del programa de radio, ¿no? En donde saca los audios. Hubo que pedir medidas cautelares para que ese periodista no se comunicara más con la víctima por el daño que le generó. O sea, es el mundo del revés. Perdió, ¿no?, el trabajo esta Perdió el trabajo esta mujer. O sea, todo el daño y el perjuicio se hace hacia la persona que denuncia, insisto, un delito aberrante, ¿no? Ella denuncia un delito aberrante. Y por eso, cuando estamos hablando de estos delitos, hay que tener medidas de protección mucho mayores que cuando denunciamos que nos robaron la cartera en la calle. Y esto pasó todo lo contrario. Y sigue pasando, ¿no? Porque se sigue hablando, se sigue exponiendo. Es realmente patético. ¿Desde la Intersocial se va a pedir alguna otra medida en este caso? ¿Se va a intentar, digamos, pedir algo a Fiscalía para que se ejerza? Nosotros en principio no, ya hablamos con el fiscal general, la víctima tiene su defensa, que está trabajando muy bien y que está, digamos, abocada a tomar esas medidas concretas sobre el caso. Nosotros en realidad lo que intentamos es hacer una mirada y un análisis de cuando hay una vulneración de derechos humanos. Y en ese sentido es que este tema se tiene que tratar. Esto no es una lucha de bandos, de militancias, de ideologías. Acá lo que hay son los derechos humanos y es desde ese lugar que se tiene que trabajar. Andrea, ya tenemos que ir cerrando, pero te quería preguntar, bueno, hoy dimos noticia de un nuevo femicidio, bueno, ¿cómo se está mirando la actualidad? ¿Ven este repunte en la violencia basada en género que hay? Femicidio y el asesinato de un hijo en el medio, de un niño, ¿no? También, situaciones terribles. ¿Lo ven vinculado a lo que pasó en la pandemia, donde aumentaron las denuncias, pero no así, digamos, la ejecución de femicidios y después vino como una ola? Eso pudo haber sido. Nosotros creemos que en la pandemia realmente se vivieron situaciones muy difíciles y muy duras, en donde
ahora se pueden estar viendo esas consecuencias. De todas maneras, los femicidios lamentablemente es algo que se ha mantenido, en algunos años ha bajado, en otros ha aumentado. O sea, es una problemática a la que no le logramos encontrar el punto. Es brutal, además, cuando los femicidios también están involucrados niños y niñas. Lo que creo que el país está fracasando estrepitosamente es en la prevención. No se trabaja en la prevención, no hay una conciencia de que tenemos que transformar los modelos de socialización machistas que tanto mujeres como varones tenemos y portamos para poder prevenir estas situaciones más graves que son los femicidios, pero todas las situaciones de violencia doméstica que viven cotidianamente miles de niños, niñas y adolescentes y mujeres uruguayas. Bien, ¿va a haber también alguna solicitud, algún pedido de, no sé, de reunión con mujeres? ¿Se piensa hacer alguna acción concreta? Nosotros estamos, tenemos un plan de acción en donde todas estas entrevistas, ya no por casos puntuales, sino por la situación problemática general, la vamos a ir ejecutando. Bien, gracias Andrea. Gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con Andrea Tuana de la Intersocial Feminista. Ya son las 9 de la mañana, 16 minutos.